Nuestro Padre Celestial, te agradecemos este momento que nos has otorgado de poder venir hasta el trono de tu gracia, abrir tu santo libro y aprender de él la verdad que tú tienes para nosotros en este día. Rogamos humildad de corazón y el poder para practicar la verdad. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El evangelio que la Biblia presenta es el evangelio de Jesús. Leemos: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra evangelio es una palabra traducida del griego que literalmente quiere decir buenas noticias o buen mensaje. La encontramos únicamente en el Nuevo Testamento de la Santa Biblia. Esto no quiere decir que el mensaje del evangelio no esté en toda la Biblia, puesto que es las buenas noticias de Dios para toda la raza humana en todos los tiempos. Cuando Dios habló a los humildes pastores mientras velaban por sus rebaños en la noche, en las llanuras de Belén, y quedando sobrecogidos por el súbito resplandor de la gloria del Señor, sus temores fueron apaciguados por la voz del ángel, que al anunciarles el evangelio les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra nueva es la misma palabra evangelio, por lo tanto, bien podríamos leer así el mensaje del ángel: he aquí os traigo el evangelio de gran gozo, que será para todo el pueblo. Por lo tanto, de este anuncio a los pastores podemos aprender varias cosas importantes. Primero, que el evangelio es un mensaje que trae gozo. ¿Y por qué gozo? Veamos lo que el mismo Señor Jesús dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Esta es la gran misión del Señor Jesús: traer buenas nuevas, es decir, el evangelio a los pobres en espíritu, a sanar a los quebrantados de corazón, esto es, a los arrepentidos, para dar libertad a los cautivos del pecado y abrir los ojos del entendimiento a los ciegos, y a predicar el tiempo aceptable del Señor, es decir, el tiempo de gracia de Dios. Estas sí son buenas noticias. Este es el evangelio de Jesús. Ahora, note usted que el Señor Jesús está leyendo del libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, el verso 1 y el 2. Ahora, leamos lo que sigue en el verso 3. Y notemos que este evangelio traerá gozo en lugar de luto y alegría en lugar de angustia. El verso 3. A ordenar a Sión a los enlutados, para darle gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Segundo punto, el evangelio es un mensaje de salvación del pecado. Dijo el ángel que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El mismo ángel había anunciado previamente a José el nacimiento de ese niño y le indicó: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El evangelio de Cristo es para todo el mundo. Este es tercer punto. Porque he aquí, dijo el ángel, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. El propio Jesús dijo que todo aquel que en él creyere no se perderá, mas tendrá vida eterna. Eso es garantía suficiente para todos. El primer anuncio del nacimiento
de Cristo se hizo a hombres que transitaban los senderos más humildes de la vida. No fue a los principales sacerdotes, ni a los escribas, tampoco a los nobles, sino a pastores de ganado, a quienes fueron dadas las gozosas nuevas. Así el Evangelio no está fuera del alcance de quien no recibió educación formal. El propio Cristo nació y creció en medio de la mayor pobreza y predicó el Evangelio a los pobres. Puesto que lo presentó de esa forma a la gente común, que constituye la mayoría del mundo, no hay duda alguna que se trata de un mensaje de alcance mundial. Pero si bien es cierto que el Evangelio es primeramente para los pobres, no es algo mísero o carente de nobleza. Dios escogió al gran apóstol Pablo para dar el Evangelio a los reyes y a los grandes hombres de la tierra. Cuando estaba para visitar Roma, la capital del mundo, en ese entonces, dijo en su carta a los romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder es aquello que todo el mundo procura y ha procurado siempre. Algunos lo han buscado a través de las riquezas, otros a través de la política y otros medios, otros a través de la erudición y otros de otras formas. Pero en toda actividad emprendida por el hombre, el objeto siempre es el mismo: poder, siempre poder de alguna clase. Y es que hay una inquietud en el corazón de todo hombre, un anhelo puesto ahí por Dios mismo. La loca ambición que lleva a algunos a pisotear a sus semejantes, la incesante procura de las riquezas y la implacable búsqueda de placer en la que tanto se sumergen, no son más que esfuerzos vanos por satisfacer ese anhelo. No es que Dios haya puesto en el corazón humano el deseo de estas cosas. La búsqueda de ellas es una perversión del deseo que Él implantó en el interior del hombre. Dios desea que el hombre tenga el poder de Dios, pero ninguna de estas cosas le puede dar al hombre ese poder. Los hombres imaginan un límite a la cantidad de riquezas que desean amontonar, porque piensan que una vez alcanzada esa meta quedarían satisfechos. Pero si lo logran, lo esperado, quedan tan insatisfechos como siempre. Y así continúan buscando la satisfacción a base de acumular riquezas, no dándose cuenta que ese anhelo no puede ser satisfecho de esa forma. Amigo, recuerda, aquel que implantó ese anhelo en el corazón es el único que puede satisfacerlo. Leamos en el libro de Ageo, en el capítulo 2, en el verso 7. Vendrá el deseado de todas las gentes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, amigo, Jesús es el deseado de tu alma. Jesús es el deseado de todas las gentes, aunque tampoco lo reconozcan. Él es el único que puede satisfacer ese deseo interno. Y Él hace una invitación a todo mortal insatisfecho hoy. Gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú les darás de beber del torrente de tus delicias. Poder es lo que los hombres desean en este mundo, y es poder lo que Dios les ofrece. Poder no de dominar y pisotear a sus semejantes, ni de satisfacer todo deseo carnal, porque ese poder significaría su propia ruina. El poder que Él desea darles es el poder que los salvará. Es un poder que domina completamente el pecado.
Es poder para no pecar más contra Dios. Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y preservaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. El Evangelio es poder de Dios para salvación y es nada menos que el mismo poder creador de Dios. En el libro de Apocalipsis, el libro que tendría cumplimiento en el último tiempo, dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El apóstol Pablo en su libro a los Romanos dice que ese poder de Dios ha sido manifestado desde la creación por medio de las cosas creadas. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Es decir, desde la creación del mundo, los hombres han sido capacitados para ver el poder de Dios, si es que emplean sus sentidos, ya que se lo discierne claramente en las cosas que ha hecho. La creación entera muestra el poder de Dios, el poder creador de Dios. Y dado a que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, queda demostrado que el Evangelio es la manifestación del poder creador para salvar al hombre del pecado. Pero hemos visto que el Evangelio son las buenas nuevas de la salvación en Cristo. Por lo tanto, el Evangelio consiste en la predicación de Cristo. Y dice el apóstol: y a este crucificado. No me envió Cristo a bautizar, dijo él, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Este poder creador es el poder que se encuentra en el Evangelio de Jesús, puesto que Él mismo es el creador. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y si leemos los versos anteriores, encontramos que no solamente es nuestro Creador, pero también nuestro Redentor. En el verso 13 y 14 del mismo capítulo, Dios, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Por lo tanto, la predicación del Evangelio eterno es la predicación de Cristo, el poder creador de Dios. Y el poder por el cual Cristo salva a los hombres del pecado es el mismo poder que creó los mundos. Tenemos redención por medio de su sangre. La predicación de la cruz es la predicación del poder de Dios. Y el poder de Dios es el poder que crea. Por lo tanto, la cruz de Cristo lleva en ella misma el poder creador. Ese poder es suficiente para todos. Por esto el apóstol exclama: más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este es el gran misterio del Evangelio. Que el mismo poder que nos creó es el mismo poder que nos redimió. Y que el mismo Creador es el mismo Redentor. Y esta redención se consumó en la cruz. Ese fue el precio de tu rescate. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el mensaje del Evangelio. A mí, que soy menos que los más pequeños de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El misterio del Evangelio fue dado a conocer al apóstol por revelación de Dios, y esto es lo que él escribió. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí yo ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Resumamos los últimos puntos que hemos visto hasta aquí. Primero, el Evangelio es un misterio. Y es un misterio dado a conocer por revelación de Jesucristo. No fue simplemente que Jesucristo se lo reveló al apóstol, sino que se lo dio a conocer el misterio mediante la revelación de Jesucristo en él. La conclusión, por lo tanto, es que el Evangelio es la revelación de Jesucristo en los hombres. El apóstol expresó esta conclusión claramente en otro lugar, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, y a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio del Evangelio es la encarnación de Dios en el hombre. Así leemos en el libro de 1 Timoteo 3:16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en la carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Dios con nosotros, o más bien dicho, Dios en nosotros. Este es el misterio y el poder del Evangelio. Hacer manifestar a Cristo en el hombre, hacer que Cristo viva en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero para esto se requiere un poder sobrenatural, el poder creador de Dios. Para hacer esto posible, pues llegamos a ser una nueva criatura, una creación de Jesús por medio del poder de su evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Amigo, recuerda, el poder del evangelio es poder creador, está disponible, está a tu alcance. Puede ser tuyo para transformar tu vida y hacerla semejante a la del Señor Jesús. Pero esto no sucederá a menos que tú tomes la decisión de obedecer, de obtenerlo. Dios trabaja juntamente con tu voluntad. Él respeta tu decisión. Él nunca forzará tu voluntad. Tú tienes que aceptarle como a tu Salvador personal. Y entonces Él ejercerá su poder para la transformación de tu vida, haciendo de ti una nueva criatura suya, creada a su semejanza. Si quisieres y oyeres, dice Él, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, abriré la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Mi pregunta es ahora para ti, ya que el evangelio del Señor Jesús ha sido puesto en tus manos, a tu alcance, ¿qué vas a hacer tú ahora? ¿Le vas a permitir que entre en tu vida? ¿Le abrirás la puerta del corazón para que Él haga la transformación de tu vida? Esto es un asunto que solamente tú lo puedes decidir. Nadie más lo puede hacer por ti. Solamente tú le puedes decir al Señor Jesús, Señor, yo abro mi corazón. Ven, entra en mi vida y haz esa transformación que tanto yo necesito y anhelo. Yo te invito ahora que tomes esa decisión. Permítele que Él pueda hacer un cambio en tu vida. Y yo voy a orar por ti para que esto sea una realidad. Oremos en este momento. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este momento que nos has permitido de abrir tu palabra. Somos indignos de toda bendición, no merecemos este momento. Pero en tu misericordia, tú has permitido que nuestra mente pueda captar un poco del mensaje que tú tienes para nosotros del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y nos extiendes esta invitación. Pedimos por todos aquellos que en este momento han deseado y han sido tocados por tu Santo Espíritu, que pueda ser una bendición en sus vidas, que ellos puedan tomar una decisión bajo el poder de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación.
llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa A Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.